Muy buenas tardes, estimados participantes. Les doy la más cordial bienvenida a esta clase de introducción, donde vamos a estar hablando sobre el proceso de certificación para poder obtener la licencia de instalador eléctrico autorizado clase D. Y también vamos a estar hablando sobre nuestro curso de capacitación preparatorio para rendir los exámenes de certificación de instalador eléctrico autorizado clase D. Lo que están viendo ustedes en pantalla es nuestra página web. Nosotros somos Ingenio Eléctrico, nos dedicamos a realizar capacitaciones y proyectos y ya tenemos aproximadamente 17 años en el área de las capacitaciones técnicas. Voy a dejar de compartir un ratito y les quiero contar que tenemos un grupo de WhatsApp donde hay varias personas que están interesadas en obtener la licencia de instalador eléctrico autorizado clase D. Muchas personas tienen la oportunidad de estudiar una carrera técnica en el colegio industrial o bien en un centro de formación técnica o en un instituto para obtener un título de técnico nivel superior o bien una carrera profesional como una ingeniería. Les quiero decir que lamentablemente no todas las carreras, aunque sean del área eléctrica, tienen convenio con la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Hay muchas carreras técnicas y muchas carreras de ingeniería que se esfuerzan, ¿cierto? Obtienen su título, se presentan en la Superintendencia de Electricidad y Combustible y lamentablemente la institución no hizo las tramitaciones para que toda su malla de ramos sea aceptada por la superintendencia. Y eso es frustrante. También tenemos otro tipo de personas que quizás estudiaron en un liceo eh, técnico industrial o técnico en mantenimiento o técnico en electromecánica o carrera afín y también fueron con su título de enseñanza media a la SEC y también le dijeron lamentablemente no tenemos convenio. Son muy pocos los colegios técnicos profesionales que tienen convenio con la Superintendencia de Electricidad y Combustible, donde le entregan la clase D. También no todos los institutos, aunque usted estudie un técnico en electricidad y automatización o técnico en electricidad y electrónica, no todos los institutos tienen convenio con la superintendencia. Y tampoco todas las universidades. Hay muchas carreras de ingeniería que todavía no hacen el trámite para que una vez que ustedes estén egresados de ingeniería, por ejemplo, obtengan la licencia clase A. Por eso es muy importante, antes de estudiar cualquier carrera, averiguar si que esa carrera o esa universidad o ese instituto o ese colegio tiene convenio con la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Y lamentablemente sucede que a veces me llaman por teléfono, me dicen, oiga, profe Cristian, ¿sabe que estudié tal carrera o me matriculé en tal carrera y lamentablemente no tiene convenio con la SE? ¿Va a aprender? Sí, va a aprender. Entonces, ¿qué nos queda? Aquellas personas que han aprendido todo en terreno, ¿cierto? Muchos aprendieron en la Universidad de la Construcción, en la Universidad de el Proyecto, en la Universidad Minera, ¿cierto? Aquellas personas que con esfuerzo, ¿cierto?, han aprendido todo trabajando. Pueden saber interpretar planos, pueden saber realizar un proyecto con toda la seguridad, tienen confianza en hacer las cosas bien, saben utilizar herramientas en forma segura, pero lamentablemente no cuentan con una certificación o un diploma que diga yo soy instalador eléctrico. Entonces ahí es donde se abre la única posibilidad para obtener una licencia de instalador eléctrico autorizado, que es por medio de competencias laborales. Si usted ingresa a la página web de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, SEC, y busca cómo puedo obtener la licencia de instalador eléctrico en todas las categorías, la A, la B, la C y la D, dice ahí que es por medio de un título que avale que usted realmente es electricista. Pero más abajito, en la misma página web, nosotros podemos encontrar que existe la posibilidad de obtener exclusivamente la licencia de instalador eléctrico autorizado clase D
donde tú tienes que rendir unos exámenes en un centro de evaluación de competencias laborales autorizado por Chile Valora. Entonces, esta institución que se llama Chile Valora tiene un convenio con la superintendencia. ¿Cuál es la pega de Chile Valora? Supervisar a centros de evaluación de competencias laborales para que hagan su trabajo bien de armar todas las pruebas o exámenes teóricos y prácticos y que puedan evaluar a las personas que dicen ser electricistas. Entonces, Chile Valora tiene el convenio que con la certificación de competencias laborales de instalador eléctrico autorizado, la superintendencia en forma paralela le otorga la licencia de instalador eléctrico autorizado clase D. Entonces, el camino que queda para aquellas personas que aprendieron en terreno, que no han tenido la oportunidad de estudiar formalmente, o aquellas personas que estudiaron un técnico nivel medio, un técnico superior o una ingeniería, que lamentablemente no tenían convenio con la superintendencia, les queda más que rendir los exámenes de certificación de instalador eléctrico autorizado clase D en alguna institución que sea autorizada por Chile Valora. No sé si Andrés querías conversar algo, que tenéis el micrófono. No, no, lo que pasa es que no había usado esta aplicación antes y estoy viendo cómo, cómo funciona aquí. Estoy... Ah, ya, ok. Ya pensé que quería hacer algún comentario. Ustedes tienen la libertad de interrumpirme y hacer las consultas Ya, pertinentes que estimen convenientes, ¿ya? No se preocupen por eso. Ahora bien, bueno. ¿qué podemos hacer nosotros ahora? Y esto yo siempre lo digo muy transparentemente. Ustedes pueden prepararse en forma independiente, conocer básicamente los pliegos técnicos, saber lo que es el trabajo seguro y matricularse en un centro de evaluación de competencias laborales que sea autorizado por Chile Valora y dar directamente el examen. Cualquier persona lo puede hacer llevando toda la documentación necesaria. Pero cuando se presentan allá, le van a pasar un folleto donde aparecen todos los contenidos y a veces dicen, wow, me falta harto para aprender. Algunas personas que tienen mi edad, yo tengo 53 años, o que tienen mayor edad que yo, aprendieron con la norma NSH LEC 4 del 84 o con la norma NSH LEC 4 del 2003. Pero ahora, desde el año 2021 en adelante, tenemos el reglamento de seguridad de las instalaciones de consumo de energía eléctrica que nosotros conocemos como pliegos técnicos normativos. Entonces, claro, uno dice, wow, hay un cambio importante en la norma. Hay un cambio importante. Ahora ya no es norma, ahora se llama Reglamento de Seguridad de las Instalaciones de Consumo de Energía Eléctrica, conocidos como RIC. Entonces, claro, uno ve el RIC y se encuentra con así un pedazo de libro que tiene más de 400 páginas. Entonces, cuando me dicen, no, si tiene que estudiar los RIC, entonces alguien dice, wow, me tengo que estudiar todo esto. No, estimados participantes. Y ahí es donde entramos nosotros, que somos las personas que capacitamos. Entramos las empresas de capacitación. En el caso de nosotros, somos Ingenio Eléctrico, Capacitaciones Técnicas, somos una entidad privada, no somos OTEC, pero estamos metidos hace 17 años en capacitaciones. Y lo bueno es que nuestros egresados, diríamos que aproximadamente el 98% de las personas que se han capacitado con nosotros hoy cuentan con la licencia de instalador eléctrico autorizado clase D. ¿Cuáles son las personas que generalmente fracasan? Aquellas personas que dicen que yo soy eléctrico, pero soy carpintero, que dicen que yo soy eléctrico, pero soy albañil, o aquellas personas que no dominan el idioma. Porque ser instalador eléctrico no es solamente cambiar enchufes o cambiar interruptores o poner lámparas. Hay toda una base de fundamentos de electricidad que tenemos que conocer. Ley de Ohm, ley de Watt, ley de Kirchhoff,
saber calcular factor de potencia, saber calcular un sistema de puesta a tierra, saber medir un sistema de puesta a tierra existente, saber medir resistencia de aislamiento de los conductores, saber utilizar los multitester, o sea, voltímetro, amperímetro, continuidad, por lo menos. Saber todo lo que es seguridad eléctrica. Y por supuesto, conocer los pliegos técnicos que son fundamentales para el instalador eléctrico autorizado clase D. Entonces nos ponemos a pensar, bien, ahora veamos lo siguiente. Yo necesito aprobar el curso. No, acá usted va a pagar un curso, si que se quiere matricular con nosotros, muchos de ustedes ya están matriculados con nosotros, pero tiene que hacer lo posible de tener mentalidad positiva y decir, esto lo voy a aprobar. Ustedes que están acá son personas que tienen un valor súper importante. Son personas que quieren seguir avanzando en su profesión y que quieren ir quemando etapas, paso a paso. Y eso es muy importante, porque son las personas que quieren hacer las cosas, que quieren dar el paso. Quizás muchos de los que van a ver esta grabación dirán, oh, yo siempre me estoy postergando, han pasado años que voy a realizar la certificación, pero tengo miedo que me vaya mal. Matricúlese en un curso que le va a asegurar que le van a entregar los contenidos que le van a preguntar en el examen de certificación. O bien prepárese en forma independiente. Pero siempre se está postergando que por el hijo, que por la señora, que por X motivo, ¿cierto? Algunos dicen que soy muy joven, otros dicen que soy muy viejo. No es excusa. Entonces, ¿cuál es el mensaje que les quiero entregar hoy día? Que cumpla con el objetivo. Ahora es necesario tener la licencia de instalador eléctrico clase D, por lo menos. Si usted quiere postular al sector minero, están exigiendo que usted tenga la licencia de instalador clase D. Si usted quiere hacer un pololito, imagínese que usted, más de alguno de ustedes, a lo mejor es independiente, a lo mejor es contratista, o es maestro e independiente. ¿Y qué dicen los clientes? ¿Usted es instalador eléctrico autorizado? O bien hace un proyecto y después anda buscando que le firme los planos. Oye, como instalador eléctrico autorizado clase D, usted está autorizado para inscribir en la plataforma e-declarador de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles proyectos de instalaciones eléctricas de alumbrado hasta 10 kilowatts de potencia total instalada y proyectos de fuerza y calefacción hasta 5 kilowatts de potencia total instalada. Aparte que es una exigencia en muchos sectores de construcción, de mantenimiento y faenas mineras el contar con la licencia de instalador eléctrico autorizado clase D. ¿Y de qué manera la puedo conseguir? Aprobando el examen de certificación de competencias laborales de acuerdo a lo que exige Chile Valora. Hasta el momento no sé si alguien tiene una consulta o alguna duda. Entonces nos preguntamos, bien, el profe habla de Chile Valora, habla de empresas de certificación. Bueno, vamos a compartir unos videitos para que ustedes puedan ver y puedan entender qué es Chile Valora, qué trabajo realiza Chile Valora. ¿Ya conoces Chile Valora? Aquí te contamos qué hace este servicio público. Somos la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, un servicio público vinculado al Ministerio del Trabajo que funciona de forma tripartita con representación del mundo de los trabajadores, empresarios y gobierno. Contamos con un directorio formado con igual representación por miembros de la CPC, la CUT y representantes de los Ministerios del Trabajo, Educación y Economía. Somos los encargados de reconocer formalmente las competencias laborales de los trabajadores, independiente de la forma en que adquirieron los conocimientos y de si tienen o no un título o grado académico. Es decir, reconocemos su saber hacer. Con esto, queremos aumentar sus oportunidades de aprendizaje continuo, reconocimiento y valorización.
Para esto, convocamos a los organismos sectoriales de competencias laborales, OSCL. Los OSCL son una mesa de trabajo, coordinación y consenso que está formada por representantes de trabajadores, empleadores y entidades de gobierno que son parte de un sector productivo. Ellos construyen los perfiles laborales con los que se certifican los trabajadores, según el estándar que requiere el sector. Los OSCL presentan estos perfiles a Chile Valora y los traducen en planes formativos, creando rutas formativo-laborales que están asociadas al marco de cualificaciones y que permiten visibilizar las posibilidades que un trabajador tiene para desarrollar su carrera laboral. Por su parte, los centros de evaluación y certificación, acreditados por Chile Valora, toman los perfiles construidos por los OSCL y evalúan a los trabajadores, observándolos mientras realizan sus labores, ya sea en su trabajo o creando instancias de simulación. Así los centros evalúan a los trabajadores y a quienes resultan competentes. Se les hace entrega del certificado que acredita que cumplen con el estándar requerido por el sector productivo. Así, los trabajadores certificados pasan a formar parte del registro de personas certificadas y pueden demostrar en el mundo laboral lo que saben hacer. Chile Valora, Comisión Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales. Muy bien. Bueno, eso es lo que es Chile Valora. Es la entidad, ¿cierto?, que está autorizada para certificar. Acá para poder tener una certificación en Chile es necesario certificarse por medio de Chile Valora. Si usted hace un curso, el curso le sirve para que las entidades que realizan los exámenes de certificación le digan, ah, ok, usted está capacitado para rendir los exámenes de certificación. Lo que estoy mostrando ahora es la ficha de perfil ocupacional de instalador o instaladora eléctrico o eléctrica clase D. Ese es el nombre del perfil. Esta ficha ocupacional del instalador eléctrico es la vigente del año 2026. Es muy importante saber que el nombre de la ocupación se conoce como electricista clase D o instalador eléctrico autorizado clase D. ¿Cuál es el propósito principal de la ocupación? Desarrollar actividades de construcción, puesta en servicio, operación, reparación y mantenimiento en instalaciones de consumo tipo F y o tipo G. Instalaciones tipo F o instalaciones tipo G, de acuerdo con el Decreto Supremo 92 del año 1983 del Ministerio de Economía y su reglamento. ¿Qué significa instalaciones de consumo tipo F? Son instalaciones de alumbrado con un máximo de 10 kilowatts de potencia total instalada. Y las instalaciones tipo G son las de fuerza y calefacción con un máximo de 5 kilowatts de potencia total instalada. El Decreto Supremo 92 nos habla de las clases de instaladores, clase A, clase B, clase C y clase D. La clase A, B y C, lamentablemente, no se puede adquirir una de esas licencias realizando un examen. Ahí estamos obligados a estudiar en algún instituto o en alguna universidad, pero en una carrera que tenga convenio con la superintendencia. Ahora es importante saber que el decreto 92 nos dice que las instalaciones pueden ser declaradas ante la Superintendencia de Electricidad y Combustible SEC con la licencia clase D. Estamos hablando de las instalaciones tipo F y las instalaciones tipo G. Y sus principales funciones incluyen el instalar tableros, protecciones eléctricas, así como el dimensionamiento de los conductores, alimentadores, canalizaciones, de acuerdo con el reglamento de seguridad. Acá entramos ya con el reglamento de seguridad para instalaciones eléctricas.
El Reglamento de Seguridad de Instalaciones de Consumo de Energía Eléctrica, que conocemos como RIC o como pliegos técnicos, nos va a hablar en diferentes pliegos técnicos sobre diferentes temas. Por ejemplo, si queremos saber sobre empalmes, nos vamos al RIC o pliego técnico número uno. Si queremos saber de tableros, nos vamos al RIC o pliego técnico número 2. Si queremos saber de canalizaciones, sistemas de canalización, conductores, nos vamos al RIC número 4. Si queremos saber sobre alimentadores y subalimentadores, nos vamos al RIC número 3. Si queremos saber sobre sistemas de puesta a tierra, nos vamos al RIC número 6. Si queremos saber de instalaciones de uso general, nos vamos al RIC número 10. Si queremos saber de proyecto eléctrico, nos vamos al RIC 18. Entonces, eh, los famosos pliegos técnicos o el famoso reglamento actual es más amigable para buscar información que otros antiguos reglamentos. Ahora, como instalador eléctrico autorizado clase D, me puedo desempeñar en grandes empresas de instalaciones eléctricas, en empresas medianas contratistas que prestan servicios específicos y también de forma independiente. Pero hay que tener ojo. En esta labor estás expuesto a riesgos de electrificación, caídas en altura y de distinto nivel, atrapamiento, golpes, sobreesfuerzos. Y lo importante es que para mitigar estos riesgos debes hacer uso de elementos de protección personal. Acá te está dando una señal clara que en el examen de certificación debes saber lo que es peligro, lo que es un riesgo, saber reconocer los elementos o equipos de protección personal para un trabajo en particular. Para ello, las empresas de certificación de competencias laborales te hacen un examen que tiene que ver ¿con qué cosa tendrá que ver? Con estudio de casos, en donde te van a contar una historia y respecto a esa historia, que siempre tiene que ver con el ambiente laboral, tú tienes que responder la alternativa correcta entre cuatro alternativas. Supongamos que la historia tiene que ver con el trabajo que tú vas a realizar en un andamio o en un trabajo en altura. Te cuentan, Juan Pérez es un instalador eléctrico al cual se le encomendó realizar el recambio de lámparas que se encontraban en mal estado, pero estas lámparas se encuentran a 5 metros de altura. Y después viene la alternativa, ¿cierto? ¿Qué elementos de protección personal debe utilizar el técnico? Ya viene la alternativa, algunas tienen algunas cosas correctas, pero otras incorrectas. Por ejemplo, yo tengo que buscar mi equipo de protección personal como casco, antiparra, guante, sandalia. Es demasiado obvio, ¿cierto? Que esa no puede ser. Esa prueba, que es la primera prueba, vale un 10% de toda la evaluación. Son aproximadamente 30 preguntas y todas con alternativas. ¿Cuáles son los pliegos técnicos que nosotros como instaladores eléctricos autorizados clase D debemos conocer? Tenemos que conocer el pliego técnico número 1 de empalmes, el número 2 de tableros, el número 3 de alimentadores y demanda de una instalación, el RIC número 4 de conductores, materiales y sistemas de canalización, el RIC número 5 de medidas de protección contra tensiones peligrosas y descargas eléctricas, el RIC número 6 de puestas a tierras y enlace equipotencial, el RIC número 7 de instalaciones de equipos, el RIC número 10 de instalaciones de uso general, parte del RIC número 11, que son instalaciones especiales, pero nos vamos a enfocar básicamente en lo que son las salas de baño, el RIC número 17 de operación y mantenimiento, RIC número 18 presentación de proyectos y RIC número 19 puesta en servicio. No están todos los RIC, pero está la mayoría, ¿cierto? Ahora,
Alguien me puede decir, profe, me tengo que leer todo el RIC de empalme, me tengo que leer todo el RIC de tablero. Solamente usted tiene que estudiar lo que corresponde a su licencia como instalador eléctrico autorizado clase D, que tiene un límite de 10 kilowatts de potencia total instalada. Por eso es importante que ustedes sepan, si toman el curso con nosotros, que nosotros vamos a hacer un resumen de estos pliegos técnicos y los vamos a mostrar en las clases. Y nos vamos a enfocar en lo que corresponde para la certificación. También es necesario que ustedes conozcan que existe una norma técnica de calidad de servicio para sistemas de distribución, que también tiene sus RIC, pero básicamente vamos a tomar en cuenta las exigencias con respecto al punto de empalme. Entonces hay cosas que están en el RIC número 1 de empalmes y vamos a hacer mención de la norma técnica de calidad de servicio. Pero no es necesario que usted se aprenda de memoria la norma técnica de calidad de servicio. Así como la ley 16.744 que habla sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en Chile. Son cosas que alargarían el curso y que ustedes dominan porque la mayoría de ustedes ha estado trabajando en forma contratada. Y por lo tanto, en su trabajo tienen que hacer valer la ley 16.744. Vamos a continuar. Acá viene la parte más importante, que son las unidades de competencia laboral que tengo que aprobar. Los exámenes van a estar separados por las unidades de competencia laboral, es decir, cada prueba va a tener un ítem que tiene que ver con la unidad de competencia laboral número 1, la número 2, la número 3, la número 4 y la número 5, tanto en la parte teórica como en la parte práctica. Ah, práctica. También vamos a tener que rendir un examen práctico, donde usted ahí sí que está capo para poder demostrar técnicamente que es electricista. Vamos a leer las unidades de competencia laboral de las cuales usted va a ser evaluado. La primera es evaluar entornos de trabajo en instalaciones eléctricas de uso general de acuerdo con el reglamento de seguridad de las instalaciones eléctricas, o sea, los famosos RIC. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este punto? Este punto tiene que ver con cómo programo el trabajo, cómo evalúo el peligro, cómo prevengo los riesgos, cuál equipo de protección personal debo utilizar. Entonces, este punto, que tiene que ver mucho con la seguridad, nosotros vamos a hacer una presentación y yo se las voy a dar como tarea para que ustedes la puedan leer. Pero también, cuando estemos analizando ciertos pliegos técnicos, téngalo presente que va a estar inmerso en esos contenidos. Segunda unidad de competencia laboral, interpretar proyectos eléctricos en instalaciones de uso general de acuerdo con el reglamento de seguridad para instalaciones eléctricas. Dice interpretar proyectos, no solamente planos, dice proyectos. Cuando nosotros hablamos de proyectos, no viene acompañado solamente de los planos, sino que también tenemos memoria de cálculo, especificaciones técnicas, informe de imágenes, etcétera. Pero como instaladores eléctricos autorizados clase D, se nos va a hacer un poquito más fácil porque nuestras instalaciones que podemos declarar en alumbrado máximo es de 10 kilowatts de potencia total instalada. Entonces, las instalaciones que son mayores a 10 kilowatts de potencia total instalada les van a solicitar mayor cantidad de documentos. Pero si nuestra instalación eléctrica es menor a 10 kilowatts de potencia total instalada, pero es considerada como un local de reunión de personas, por ejemplo, un restaurante, una iglesia, un jardín infantil,
una sede social, también tendríamos que incluir más documentación. Ahora, hay un concepto que yo he repetido un par de veces que es alumbrado. Cuando la SEC o cuando las unidades de competencia laboral hablan de alumbrado, las instalaciones de alumbrado son las que incluyen circuitos de iluminación y circuitos de enchufe. Cuando hablamos de instalaciones de fuerza, hablamos de instalaciones que principalmente van a estar alimentando máquinas como motores. Cuando hablamos de instalaciones de calefacción, estamos hablando de instalaciones que van a estar alimentando artefactos que producen calefacción. Y ahí nosotros tenemos que ver cuál es el límite de potencia que podemos declarar de acuerdo al decreto 92. Solamente podemos declarar instalaciones tipo F e instalaciones tipo G. Al interpretar planos eléctricos, podríamos pensar que tenemos que irnos directamente al RIC número 18. Pero para poder llegar a hacer un plano eléctrico, tenemos que tener conocimiento de los RIC anteriores. Porque, por ejemplo, si yo estoy en una sala, en un estar, en un living, en un comedor, en un dormitorio, ¿cómo voy a determinar la cantidad de centros de iluminación que tienen que ir en ese recinto? Y esa información no está en el RIC 18, sino que la podemos encontrar en el RIC número 10. ¿Cómo voy a saber si en esta vivienda qué sistema de puesta a tierra voy a utilizar? Eso no aparece en el RIC 18. Para ello tengo que conocer lo que nos dice el RIC número 6, el sistema de puesta a tierra. ¿Cómo tiene que ser el tablero que voy a proyectar acá? En el RIC 18 no te lo va a decir. Esa información está en el RIC número 2 de tablero eléctrico. Por lo tanto, hay que conocer los pliegos técnicos precedentes. Entonces tenemos también una tercera unidad de competencia laboral que es instalar conductores y canalizaciones en instalaciones eléctricas de uso general, de acuerdo con el Reglamento de Seguridad de Instalaciones Eléctricas. Cuando hablamos de conductores y canalizaciones, sabemos que tenemos que revisar el RIC número 4, pero también la unidad de competencia nos dice que en instalaciones eléctricas de uso general, o sea que tengo que ver el RIC número 4 y el RIC número 10. Entonces, la unidad de competencia laboral, aunque parezcan simples, están involucrando diferentes pliegos técnicos que tenemos que estudiar. Después tenemos la unidad de competencia número 4, que es instalar tableros y protecciones en instalaciones eléctricas de uso general, de acuerdo con el Reglamento de Seguridad de Instalaciones Eléctricas. Este punto va de acuerdo al RIC número 2, porque el RIC número 2 habla de tableros. También va de la mano con el RIC número 10, porque hay ciertas excepciones sobre el uso, por ejemplo, de disyuntores termomagnéticos como general de un tablero o como el uso de luces piloto indicadoras de presencia de tensión. ¿Qué pasa con una vivienda? ¿Estaré obligado a poner un disyuntor general omnipolar o estaré obligado a poner una luz piloto? En primera instancia sí, pero siempre existen excepciones que son exclusivas para una vivienda. Y eso lo vamos a ver en clases, ¿cierto? Y lo vamos a ver también tanto en el RIC 2 como en el RIC 10.
¿Qué porcentaje libre debo dejar en soportes, en rieles DIN, en barras de distribución de fases, neutro y tierra de protección en un tablero nuevo? Eso tendríamos que saber responderlo. ¿Cuándo es obligatorio usar bandejas dentro de los tableros? ¿Será siempre o desde cierta cantidad de circuitos en adelante? Eso también lo vemos en el RIC número 2. ¿Cuál es la cantidad máxima de circuitos por disyuntor termomagnético general? También lo vemos en el RIC número 2. Entonces hay varias preguntas que pueden estar en el examen, pero para ello tenemos que conocer los pliegos técnicos. ¿Cuál es la altura mínima y la altura máxima en que se pueden instalar los componentes de un tablero? También aparece en el RIC número 2. Vamos a continuar. Siempre estoy atento a sus dudas y comentarios. Veamos la quinta unidad de competencia laboral. Verificar empalmes eléctricos y sistemas de puesta a tierra en instalaciones de uso general de acuerdo con el Reglamento de Seguridad de las Instalaciones Eléctricas. Entonces acá hablamos de verificar empalmes, o sea, RIC número 1. Y sistemas de puesta a tierra, RIC número 6. Y también va a estar metido ahí en el concepto del RIC número 5, porque el RIC número 5 nos habla de los diferentes sistemas de puesta a tierra. Nos habla, por ejemplo, del sistema TN, donde podemos tener el sistema TNS y el sistema TNC. Nos habla del sistema TT y nos habla del sistema IT. Pero eso aparece en el RIC número 5. Después está complementado en el RIC número 6. ¿Qué es una tierra de servicio? ¿Qué es una tierra de protección? Los pliegos técnicos normativos, importantísimos. ¿Cuál de estos sistemas de puesta a tierra es obligatorio para una vivienda? ¿Y por qué es obligatorio? Pregunta de examen. Bueno, sabemos que acá es TNS, ese es obligatorio para vivienda, sistema TNS. Entonces, también esta unidad de competencia laboral nos habla de los empalmes eléctricos. ¿Cómo calculo la capacidad del empalme de acuerdo a mi potencia total instalada? Tengo que ir al RIC número 1, buscar el anexo 1.3 y de acuerdo a esa tabla busco el sistema tarifario, la potencia que sea igual a mi potencia máxima instalada, a la potencia instalada que estoy declarando en la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y veo en esa planilla cuál es la potencia que me va a conceder la compañía eléctrica. Si es igual, perfecto, pero puede ser inferior. También vamos a aprender a utilizar esa tabla para solicitar el empalme correspondiente. Y hay que tener en cuenta que las compañías eléctricas están autorizadas para rechazar un empalme. Supongamos que usted es un técnico que está acostumbrado a fabricar el empalme, instala la cometida, la bajada, la caja de empalme, el sistema de puesta a tierra, y se lo vende al cliente. Se lo vende al cliente. Lo único que no puede hacer usted es conectar sus líneas a las líneas de distribución de la compañía eléctrica, porque esa conexión es exclusiva de la compañía eléctrica. Entonces, al momento de llegar a conectar, la cuadrilla de la compañía eléctrica le puede rechazar el empalme. ¿Por qué? Porque está mal construido, porque al momento de conectar actuaron las protecciones,
o sea, a lo mejor hizo cortocircuito, o porque la instalación eléctrica no está terminada o ni siquiera existe. Importante saber que nosotros como instaladores eléctricos tenemos que declarar la instalación eléctrica una vez que esté 100% terminada. Que no le falte una tapa, que no le falte un enchufe, que no falte una lámpara. Entonces, tenemos que aprender cuáles son los procedimientos para poder solicitar un empalme. Aquí vamos a analizar las unidades de competencia laboral una por una. Aparece el nombre de la unidad de competencia laboral, dice evaluar entornos de trabajo en instalaciones eléctricas de uso general, ¿cierto? Y aquí aparecen las actividades clave. Por ejemplo, preparar entornos de trabajo eléctricos de acuerdo con protocolos de prevención de riesgo. Ahí está el tema de prevención de riesgo inmerso. ¿Cuáles son los criterios de desempeño? Las condiciones de seguridad y riesgo eléctrico para un entorno de trabajo seguro son evaluadas. ¿De acuerdo a qué? A un análisis de seguridad y matriz de riesgo. También usted tiene que evaluar el estado de las herramientas, de los instrumentos para el trabajo en instalaciones eléctricas, de acuerdo con protocolos de inspección y mantenimiento. Y los elementos de protección personal son equipados según el tipo de trabajo y matriz de riesgo eléctrico. Como la mayoría de ustedes ha trabajado en obras, ha trabajado en faenas, estos criterios de desempeño los tendría que saber manejar. Ahora, si usted no ha tenido experiencia, por ejemplo, en faenas mineras o en construcción, es importante analizar lo que es el RIC número 17, que habla de la seguridad en los lugares de trabajo. Y también tomar en cuenta las nociones de seguridad que nos habla el RIC número 10. Por lo tanto, tenemos que tener muy en cuenta los criterios de seguridad y prevención de riesgos eléctricos. ¿Cuáles son los conocimientos específicos que debo tener para poder aprobar esta unidad de competencia? Básicamente, análisis de seguridad, desarrollo de matriz de riesgo, tomar las precauciones y medidas preventivas para controlar choques y arco eléctrico, para lo cual usted debe saber la definición de qué es un choque eléctrico y qué es un arco eléctrico, identificar los elementos de protección personal, conocer la herramienta. Esto aplica tanto en la parte teórica como en la parte práctica, porque en la parte práctica usted va a tener que usar herramientas. Y usted sabe que un electricista que trabaja en baja tensión debe utilizar herramientas eléctricas que tengan una aislación para 1000 volts, entendiendo que los niveles de tensión son los siguientes. Cuando hablamos de baja tensión es hasta 1000 volts. Cuando hablamos de media tensión, hablamos de sobre 1000 volts hasta 23.000 volts. Cuando hablamos de alta tensión, hablamos de sobre 23.000 volts hasta 230.000 volts. Cuando hablamos de extra alta tensión, hablamos de cualquier nivel de voltaje que sea superior a 230.000 volts. Y en cada nivel de tensión, nosotros tendríamos que utilizar categorías distintas en nuestros elementos de protección personal, sobre todo en nuestra vestimenta, en los guantes, ¿cierto? En la protección para nuestra cabeza, para nuestra cara, nuestros ojos, nuestros oídos, etcétera. Pero la evaluación tiene que ver con baja tensión y por lo tanto nuestros equipos de protección personal, sobre todo los guantes, deben estar con una aislación de 1000 volts y tienen que estar certificados. Y eso lo podemos verificar en las especificaciones técnicas de nuestras herramientas.
El segundo ítem de esta unidad de competencia laboral nos habla de verificar parámetros básicos en instalaciones de uso general de acuerdo con herramientas de medición y tipo de variables eléctricas. Entonces acá nosotros tenemos que conocer cuáles son las magnitudes eléctricas y cuáles son los instrumentos de medición. Tenemos que identificar componentes y tenemos que identificar un diagrama unilineal. Tenemos que saber medir la intensidad de corriente, la resistencia de un circuito, saber medir voltaje, saber calcular la potencia eléctrica y el factor de potencia. Acá va todo un tema de cálculos. Ayer estuve haciendo justamente una clase que tenía que ver con el factor de potencia. Yo ocupo mucho la pizarra, igual como si estuviéramos en el colegio, y les voy mostrando una pizarra en blanco y la vamos resolviendo, hacemos ejercicio, ¿cierto? Y también vamos dibujando mucho, mucho. Acá tenemos el desarrollo de un ejercicio para determinar, ¿cierto?, el factor de potencia en una vivienda, y acá tenemos un ejercicio a la derecha para determinar el factor de potencia en un sistema trifásico. Cosas que le van a preguntar en el examen. Acá tenemos los diferentes tipos de potencia, activa, reactiva, aparente. También hacemos ejercicio al respecto. Y también hacemos ejercicios para dibujar un proyecto eléctrico. Esto lo hicimos a lápiz nomás, es un proyecto que está exagerado, ¿cierto? Solamente para que ustedes puedan ver cómo se hace el paso a paso de un plano eléctrico. Aparte de las presentaciones que vamos mostrando clase a clase. Entonces, es importante verificar no solamente nuestros equipos de medición, nuestra herramienta, nuestro EPP, sino que también las extensiones eléctricas, ¿cierto? Las extensiones eléctricas presentan un alto riesgo cuando no tienen el mantenimiento correcto. Ustedes saben que en la obra de construcción tenemos que respetar la norma 13 que nos habla de que los enchufes tienen que ser del tipo industrial en una obra, ¿cierto? Y ahí nos vamos a encontrar que a veces encontramos con un taladro o alguna maquinaria que solamente tiene fase y neutro. No tiene conductor verde. ¿Dónde lo conecto? ¿Qué hago con esto? ¿Cierto? Y no entendemos por qué. Y realmente no quiere decir que ellos tienen un error en la fabricación, sino que esa herramienta, ese taladro eléctrico, ha superado un ensayo que se hace en un laboratorio y salió clasificado con doble aislación o clase 2. Y lo vamos a identificar porque en la placa característica aparece este símbolo, que son dos rectángulos o dos cuadrados concéntricos. Quiere decir que la mayor parte de la carcasa está cubierto con un material que no es conductor, un plástico, por ejemplo. Y en esa condición hace innecesario que conectemos el conductor de protección. Ahora, si nos encontramos con una herramienta que en 100% metálica, la parte donde nosotros podríamos entrar en contacto, que son nuestras manos, y esa no tiene el conductor de protección, ahí no la podemos utilizar. Ahí está obligado a utilizar los tres conductores correspondientes. En este punto, tenemos que evaluar las características técnicas de un circuito. O sea, tenemos que saber calcular un circuito, no solamente se trata de que sepamos cómo se instala, sino que también cómo calcularlo. El saber por qué este circuito tiene que ir con este tipo de conductores, por qué este circuito está protegido por este disyuntor termomagnético y por este diferencial, por qué estamos utilizando este tipo de canalización. O sea, no se trata solamente de hacer cálculos, sino que también saber la referencia normativa para entender con qué criterio se ha decidido que sea de esta manera. Y eso marca una gran diferencia entre las personas que están capacitadas y las personas que no están capacitadas. Por ejemplo, nosotros tenemos que calcular lo que es la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente en un circuito de corriente alterna. Tenemos que saber hacer cálculos de circuitos serie, paralelos y mixtos.
tenemos que aprender, ¿cierto?, a medir tensión, resistencia, intensidad de corriente y aplicar la famosa ley de Watt o ley de potencia. Tenemos que conocer las leyes de Kirchhoff y por lo tanto vamos a desarrollar circuitos en serie, paralelo y mixtos en la parte teórica, en lo que es fundamentos de electricidad. Y usted tendría que saber medir con el multímetro, con el amperímetro de tenaza, ¿cierto? Y saber medir resistencia, corriente y voltaje. Cuando habla de criterios de desempeño, básicamente nos va a estar indicando cuáles son los RISC que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, nos habla del RIC número 4 y del RIC número 10. Recordemos que el RIC número 4 tiene que ver con materiales, con canalizaciones, con los conductores. Y el RIC número 10 tiene que ver con instalaciones de uso general, entre ellas una instalación eléctrica domiciliaria. Y aquí vamos a saber cuáles son las exigencias para una vivienda, cuáles son las exigencias para un local comercial, una oficina, cada cuántos metros de perímetro tengo que instalar un enchufe, por ejemplo, en el comedor, cada cuántos metros de perímetro tengo que instalar un enchufe en una oficina. Así que hay cosas bastante importantes que están dentro de estos RIC. También es importante saber que existe un cambio normativo respecto a la norma 4, ¿cierto? La norma 4 nos hablaba de que en un baño nosotros nos teníamos que alejar de cañerías de otros servicios, como gas o agua, ¿cierto? Que nos teníamos que alejar 60 centímetros. Que nos hablaba que no podíamos instalar nada del borde de la ducha, 60 centímetros hacia adentro, no podíamos instalar nada. Pero ahora, según el pliego técnico normativo RIC número 11, existen diferentes volúmenes de seguridad. O sea, hay cosas que sí podemos instalar, pero bajo ciertas condiciones extremas de seguridad. Por ejemplo, con voltajes extra bajos, usando diferenciales de 10 miliamperes, usando corriente continua o usando corriente alterna en niveles de voltajes de seguridad, bajando el voltaje con un transformador o un transformador rectificador, ¿cierto? Que esté dentro de un volumen que va a estar fuera de esos 60 centímetros. Entonces, todo eso lo vamos a ver en el RIC número 11. Y vamos a analizar una tabla que habla justamente de los volúmenes de seguridad en un baño. Justamente aquí nos está diciendo, ¿cierto? Consideraciones y clasificaciones de los volúmenes en locales o recintos que contengan una bañera o ducha, según el pliego técnico número 11, sección 6. ¿Cuál es el criterio para circuitos de iluminación y de enchufe, según el RIC número 10? Criterios relacionados, ¿cierto?, con el uso de tuberías, de conductores, según el RIC número 4. Y este documento te habla, por ejemplo, de conocimientos específicos. Por ejemplo, aquí te habla del 924, del 915, del 912. Te habla del RIC número 4, sobre todo con lo que tiene que ver con el conexionado de enchufe simple, doble y triple, lo que tiene que ver con instalaciones de alumbrado, consideraciones según estos pliegos, consideraciones con el alumbrado de viviendas, consideraciones y clasificación de los volúmenes para instalaciones eléctricas en los baños, conceptos generales, canalizaciones, tableros, circuitos que están inmersas en estos pliegos técnicos, requisitos de seguridad, grados de protección en las carcasas. Por ejemplo, yo puedo tener un tablero eléctrico es considerado un equipo. Este equipo, como tablero eléctrico, se denomina tablero cuando está con todos sus componentes, porque la estructura, el gabinete, la superintendencia lo denomina envolvente. El envolvente, ese gabinete, va a tener diferentes índices de protección o grados de protección, dependiendo el lugar en que instalemos el tablero, va a tener un índice de protección o un IP o grado de protección
que tiene que ver cómo está protegido el envolvente contra el ingreso de elementos sólidos y el ingreso de elementos líquidos. Esto también está relacionado con los contactos directos. O sea, un envolvente de un tablero debe evitar que una persona pueda meter la mano, ¿cierto? Y electrocutarse o electrificarse tocando líneas que estén vivas. Por eso el RIC número 2 nos habla de las exigencias de estos tableros. No es lo mismo instalar un tablero al interior de la casa que instalar un tablero en un cobertizo o que instalar un tablero 100% a la intemperie. ¿Y cómo vamos a seleccionar esos tableros? Conociendo el grado de protección IP de cada tablero. Continuamos. Dice evaluar diseño para instalaciones eléctricas de fuerza y climatización según normativa eléctrica del pliego técnico RIC número 7. O sea, vamos a ver el RIC número 7 que nos dice respecto a las instalaciones eléctricas de fuerza y climatización. El RIC número 7 lo vemos en el resumen. Aquí tenemos que aprender algunas definiciones, como definir qué es un circuito de climatización, definir qué es un circuito de fuerza y también cuáles son exigencias generales. Yo podré instalar, por ejemplo, un equipo de aire acondicionado en el enchufe del circuito de la cocina. Yo podré instalar un circuito de aire acondicionado en el circuito de enchufes del comedor. Por eso hay consideraciones relacionadas a esto. Y todo tiene que ver con el RIC número 7 que lo vamos a estar estudiando. Acá aparecen las competencias transversales. Las competencias transversales tienen que ver con la comunicación, tienen que ver con mi conducta y tienen que ver cómo planifico el trabajo. Esto va a estar inmerso en un primer examen que está muy enfocado, ¿cierto?, a cómo tomo las decisiones. Por ejemplo, si yo analizo la competencia de comunicación, el indicador que va a estar evaluando el facilitador, tanto en la prueba teórica como en la parte práctica, es comprende diversos mensajes orales, no verbales, visuales o escritos. O sea, va a estar evaluando si usted entiende o no lo que está poniendo el evaluador. Por lo tanto, usted tiene que comprender el lenguaje, tecnicismos que son específicos en el ámbito laboral, pudiendo identificar errores conceptuales. Por ejemplo, si yo le hablo a una persona común y corriente que no es electricista, y yo le hablo de un disyuntor o de un interruptor diferencial, la persona quizás no tenga idea, pero un electricista debe saber de qué estamos hablando. Cuando hablamos de corriente nominal, un electricista debe saber a qué se refiere el término corriente nominal. Cuando hablamos de sensibilidad, también tenemos que saber a qué nos estamos haciendo referencia con el término sensibilidad. Cuando hablamos de coordinación o selectividad, también tendríamos que entenderlo. Entender conceptos como sobrecarga y cortocircuito. Entender conceptos como falla a masa o falla a tierra. Otra competencia es la conducta segura y autocuidado. Aquí usted va a estar siendo evaluado cómo cuida su salud y la de sus compañeros en el trabajo. Por lo tanto, usted tiene que identificar riesgos para su salud y la de sus colegas, como desconocimiento de los protocolos en el ámbito del trabajo. Tiene que ser informado oportunamente a sus superiores y comité paritario en caso de existir. Trabaja de acuerdo a las planificaciones e instrucciones. Nosotros siempre, cuando somos independientes y no hemos tenido experiencia laboral estando contratados, a veces no planificamos. A veces vamos inventando a medida que vamos avanzando en la obra. Yo he visto muchos maestros trabajar de esa manera, como que no hay una planificación. Una vez tuve una experiencia con un maestro que me vino a instalar cerámica a la casa. Y yo le pregunté, ¿cuántos sacos de adhesivo va a utilizar?
¿Es necesario utilizar nivelador? ¿Cuántos metros de cuadrados de cerámica es necesario comprar? Y no me supo responder ninguna de las tres preguntas. ¿Por qué? Porque no ha planificado su trabajo. Cuando nosotros planificamos nuestro trabajo, no solamente tenemos que expresar lo que vamos a hacer, sino con qué lo vamos a hacer. ¿Cuántos son los tiempos que me va a utilizar, ¿cierto? ¿Qué tiempo voy a utilizar en realizar la cotización, el proyecto, el montaje, los traslados, etcétera? También usted va a ser observado en incorporar los conocimientos y habilidades adquiridas para su mejora de desempeño laboral. Por ejemplo, si usted hace el curso, quiere decir que inmediatamente usted va a incorporar conocimientos y esos conocimientos usted los tiene que llevar a la práctica. Por ejemplo, si usted es maestro independiente y, por ejemplo, ocupa como conductor alimentador un cable H07V, H07V, ¿qué será? El cable Supermía, lo ocupa como alimentador. Una vez que usted ha adquirido los conocimientos del RIC número 3 que habla de alimentadores, se va a dar cuenta que no es un conductor óptimo para ser utilizado como alimentador, porque la norma nos exige que los alimentadores tengan doble chaqueta aislante. A lo mejor utilicé un conductor H07Z1 como alimentador. Resulta que el conductor H07Z1 es un conductor libre de halógeno, retardante a la llama, de baja emisión de humo, pero no lo puedo ocupar como alimentador. Solamente lo puedo ocupar en circuitos y en lugares secos. Ah, pero me sirve para locales de reunión de personas. Sí, por supuesto, pero los circuitos es de los locales de reunión de personas. No lo puedo ocupar ni como alimentador, ni como subalimentador. No lo puedo utilizar en forma subterránea. No lo puedo usar al aire libre. Y para ello es necesario tener conocimiento del RIC número 4, donde vamos a estar analizando diferentes tablas. Por ejemplo, la tabla 4.2, donde nos habla de los usos de los diferentes tipos de conductores, donde nos habla de las letras de identificación o de los códigos que tiene cada tipo de conductor. También vamos a estar analizando otras tablas en el RIC número 4. Por ejemplo, cuál es la cantidad máxima de conductores, de qué tipo y de qué sección que puedo cablear o alambrar dentro de una tubería de X diámetro. También están las tablas. Así como hay tablas que nos van a hablar de la capacidad máxima de conducción de corriente de un tipo de conductor de acuerdo a su sección y de acuerdo a su método de instalación. Por ejemplo, un conductor supermía H07V que podemos utilizar en una vivienda, en los circuitos, sin ningún problema, si lo instalo en el método A1, y el método A1 quiere decir que es una instalación embutida o preembutida dentro de los muros, y este conductor es de 1,5 milímetros cuadrados de sección, me soporta un máximo de 14 amperes en ese método de instalación. Eso quiere decir que yo lo tengo que asociar a un circuito que esté protegido con un disyuntor termomagnético, ITM, que tenga una corriente nominal máxima de 10 amperes. O sea, yo tengo que seleccionar un disyuntor que tenga la capacidad de abrir el circuito antes que se me caliente el cable.
Y eso lo vamos a aprender también en el curso. Vamos a ver cómo calcular el disyuntor termomagnético ideal para cada circuito, de acuerdo al cálculo y de acuerdo a las exigencias normativas. Entonces lo que estamos viendo acá son solamente competencias transversales. Acá hay una lista de herramientas que tiene que utilizar el electricista, equipos, materiales y elementos de protección personal. O sea, en cuanto a herramientas, nosotros como electricistas vamos a tener que ocupar casi todas las herramientas. Imagínense que una persona que trabaja en forma independiente trabaja con pala y chuzo a veces para hacer una zanja, para un trayecto de canalización subterránea. A veces tenemos que utilizar cincel y masa, o cincel y combo, o andamos con el cango, ¿cierto? Nosotros, la verdad que como electricistas utilizamos la mayoría de las herramientas. Y que aparece una serie de elementos, ¿cierto? Tanto como instrumentos, herramientas y elementos de protección personal, que sería todo lo que nosotros hacemos. Después viene la segunda unidad de competencia laboral, donde vamos a repetir lo anterior en algunas partes. Por ejemplo, se van a repetir las competencias transversales y se van a repetir las herramientas y los EPP, etc. Esta unidad de competencia laboral tiene que ver con interpretar proyectos eléctricos de instalaciones eléctricas de uso general. Entonces, el primer ítem es realizar verificación inicial de un proyecto eléctrico según el RIC número 19. Es ahí donde tenemos que tener conocimiento cómo verificamos o cotejamos un plano en primera instancia y qué pruebas y ensayos tenemos que realizar para garantizar de que nuestra instalación está en buenas condiciones. Por ejemplo, si yo tengo un circuito de iluminación y no tiene diferencial, tengo un problema. Si tengo un circuito de enchufe que está cableado con conductor de 1,5 milímetros cuadrados, tengo un problema. Si tengo un circuito de enchufes de cocina que está protegido con un automático de 10 amperes, tengo un problema. Si tengo un sistema TT instalado en una vivienda, tengo un problema. Para ello es importante, ¿cierto?, identificar esos conceptos y verificar que nuestra instalación esté en buenas condiciones antes de ingresar nuestro proyecto en la plataforma e-declarador de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Bueno, y acá están los procedimientos generales para la puesta en servicio de instalaciones de energía según el RUIC 19 y aparecen todos los puntos que tienen que ver con este ítem. Después dice elaborar documentación de proyectos eléctricos de acuerdo al RIC número 18. Entonces, básicamente, los planos eléctricos de una instalación eléctrica de consumo son interpretados. ¿Cómo interpreto, cierto? Los cuadros de carga del proyecto son elaborados. O sea, aquí en el curso vamos a aprender a leer un plano eléctrico, porque acá dice que la competencia es interpretar, ¿cierto? Interpretar los planos eléctricos. En el examen no es que usted tenga que realizar completamente un proyecto eléctrico, dibujar planos, llenar cuadros de carga, dibujar un diagrama unilineal. En algunos centros de evaluación le pasan un par de hojitas donde hay impreso una planta arquitectónica de una vivienda y justamente usted tiene que dibujar un plano eléctrico. Tiene que llenar el cuadro carga y llenar el diagrama unilineal. Pero en otras empresas de certificación, a usted le van a pasar el plano eléctrico completo y le van a pedir que interprete. Le van a hacer preguntas. ¿Dónde está el cuadro de carga? Usted tiene que saber dónde está. ¿Cuál es la potencia total instalada? Tiene que saber dónde buscar esa información. ¿A qué escala está dibujado el proyecto? Tiene que saber dónde está esa información. ¿Cuál es el título del proyecto? Tiene que saber esa información. ¿Cuál es la ubicación del circuito número uno? Tiene que saber dónde está esa información.
Y para ello podemos hacer un pequeño proyectito a mano alzada, en caso que les toque. Tramitar la inscripción de un proyecto eléctrico ante la SEC, o sea, el famoso formulario TE1, que para esto muchos están estudiando, para no estarle pagando a otro instalador que le firme los planos, entre comillas, firmar. Sabemos que todo esto es digital ahora. Antiguamente a nosotros nos tocaba dibujar en papel diamante, en papel bond a veces, con lápiz tinta, rapidograph, estilógrafo, con cerchas, con la regla T, nos tocaba las primeras inscripciones. De ahí, por el 2000 en adelante, ¿cierto? Un poquito antes del 2000, se digitalizó todo. O sea, tenemos que ingresar todo por la plataforma e-declarador, meter nuestros proyectos en AutoCAD, ¿cierto? Meter toda la documentación necesaria. Pero para ello, primero usted tiene que ser instalador eléctrico autorizado. ¿Y cómo obtiene la licencia de instalador eléctrico autorizado clase D? Aprobando la certificación en primera instancia. Yo me certifico primero y a la vez la superintendencia le va a entregar la licencia. ¿Por qué? Porque está certificado por Chile Valora. Vamos a continuar. Se repiten las competencias transversales, se repiten las herramientas. La siguiente unidad de competencia laboral, instalar conductores y canalizaciones e instalaciones eléctricas de uso general, de acuerdo con el reglamento de seguridad de las instalaciones eléctricas. Actividades clave. Dimensionar conductores eléctricos de la instalación de acuerdo con la corriente nominal del circuito e indicaciones del pliego técnico número 4. Entonces nosotros tenemos que saber dimensionar cómo hacemos el cálculo para determinar qué conductores vamos a utilizar. Yo sé que ustedes como electricistas de memoria dicen, instalación de iluminación 1,5, instalación de enchufe 2,5, a lo mejor una carga superior en 4 milímetros, otra más superior en 6 milímetros cuadrados. Y a veces lo hacen de memoria. Pero ¿cómo lo dimensionamos? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando en una bandeja y van varios circuitos, no solamente uno? ¿Cierto? ¿Qué pasaría si estoy trabajando en una bandeja portaconductores y a lo mejor van 8 circuitos? Ahí tendría que aplicar un factor de corrección por capacidad de conductores por número de conductores. O sea, ya no voy a ir a la tabla directamente, sino que tengo que ese valor de corriente que me aparece en la tabla lo tengo que multiplicar por un factor que es menor a la unidad, porque las condiciones cambiaron. Ya no va en un tubito feliz y contento, sino que va a ir acompañado de más circuitos y de muchos conductores más. Por lo tanto, aplicamos un factor de corrección por cantidad de conductores. Ahora, ¿qué pasaría si el ambiente es superior a 30 grados centígrados? A lo mejor estoy trabajando dentro de una industria donde no hay climatización quizás y el ambiente dentro supera los 40 grados centígrados. Ahí tendría que aplicar un factor de corrección por temperatura ambiente. Cuando el área donde estamos trabajando, la temperatura ambiente es mayor a 30 grados, vamos a tener que aplicarle un factor de corrección a esa corriente de ese conductor que aparece en la tabla y ese factor de corrección va a ser menor a la unidad. Por lo tanto, va a disminuir la capacidad de transporte de corriente. Por eso, si usted ha tenido la experiencia a veces de trabajar en escalerilla, de trabajar en bandeja, de trabajar en canastillo, en una instalación existente, y de repente ha tocado un cable y el cable está caliente, y a lo mejor dice, uy, este conductor es de buena sección, ¿por qué se calienta tanto? Se puede calentar porque está mal calculado el circuito, se puede calentar porque está en una sobrecarga, se puede calentar porque hay muchos conductores que lo están acompañando, se puede calentar porque la temperatura ambiente del lugar es demasiado alta. Por eso es muy importante dimensionar los conductores eléctricos de la instalación de acuerdo con su corriente nominal y las indicaciones del RIC número 4. Déjeme decirle que el RIC número 4 es el pliego técnico más extenso de la norma.
Dimensionar canalizaciones eléctricas en instalaciones de uso general. Nosotros tenemos que saber seleccionar bien no solamente el diámetro de la tubería, sino que también saber el código que debe tener esa tubería para poder ser instalada en ese método de instalación. No es lo mismo instalar una tubería al aire libre, una tubería sobrepuesta, una tubería preembutida, una tubería embutida, una tubería oculta o una tubería subterránea. A lo mejor podemos poner como ejemplo la misma tubería PVC de color naranja, pero existe un código que las va a diferenciar. Por ejemplo, para poder utilizar una tubería en forma subterránea, debe tener el código 750N. Si no lo tiene, quiere decir que esa tubería no nos va a durar mucho en forma subterránea, porque que tenga el código 750N quiere decir que tiene una alta resistencia a la compresión. Entonces, cosas que a veces llevamos de electricista muchos años y no teníamos idea que las tuberías tenían un código. También los vamos a ver analizando el RIC número 4. Acá aparecen todos los puntos de los pliegos técnicos que tendríamos que ver. Y tenemos como tercer ítem dimensionar alimentadores y demanda de una instalación eléctrica de uso general. Este tema aparece en el RIC número 3. Dimensionar alimentadores. ¿Cómo dimensionamos un alimentador? El dimensionar un alimentador, en primer lugar, nosotros tenemos requisitos mínimos para escoger el conductor. Por ejemplo, un alimentador jamás podría ser menor a 4 milímetros cuadrados. Un alimentador debe poseer doble chaqueta aislante. Ahora, si ese alimentador es de un local de reunión de personas, la chaqueta aislante exterior de ese alimentador debe ser libre de halógenos. Pero ¿qué pasa si el alimentador es largo? Para eso, yo debo de conocer el cálculo de resistencias de conductores. La resistencia de los conductores está determinada por la resistividad específica del material conductor, por el largo del material conductor y por la sección del material conductor. Cuando aprendamos a calcular la resistencia de los conductores, vamos a poder determinar la sección de los alimentadores, tomando el criterio del voltaje de pérdida. El voltaje de pérdida es el voltaje máximo o la tensión máxima que podríamos tener al término de un alimentador, subalimentador o circuito. Y el RIC número 3 nos dice cuáles son esos porcentajes al inicio, al término y en la carga más lejana. En el consumo más lejano también está estipulado cuál es el voltaje máximo que podríamos perder. También nos habla de la demanda de una instalación. Cuando nosotros aplicamos el factor de demanda, en primera instancia lo hacemos para poder disminuir la sección del alimentador. ¿Cuándo vamos a hacer eso? Cuando nosotros asumimos que nuestros consumos no van a estar funcionando 24 horas del día y los 7 días de la semana. Nosotros sabemos que en una vivienda usted no tiene todos los enchufes con algo enchufado funcionando al mismo tiempo y todas las luces prendidas las 24 horas. Entonces, ahí se aplica el factor de demanda. Básicamente es considerar en una vivienda los primeros 3 kilowatts al 100% y la diferencia considerarla al 35% y así podemos obtener una nueva potencia, una nueva corriente, un conductor más delgado y por lo tanto, si si este alimentador viene del medidor, un empalme menor. Después vamos a hablar cuándo es obligatorio. Vienen las mismas competencias transversales, vienen las mismas herramientas, elementos de protección personal, etcétera. Se van repitiendo acá.
Después tenemos otra unidad de competencia laboral que es instalar tableros y protecciones en instalaciones eléctricas de uso general. Acá tenemos que aprender a diseñar tableros eléctricos de instalaciones de uso general de acuerdo al RIC número 2. Cómo seleccionamos el disyuntor general, cómo tiene que ser el disyuntor general, cómo hay que seleccionar los conductores que van dentro del tablero, cuándo es obligatorio usar bandejas dentro de los tableros, cuáles son los porcentajes libres que hay que dejar en rieles DIN, en soporte, en barras de distribución, en un tablero nuevo, etcétera. Cuáles son los índices de protección de un tablero que está instalado en cierta parte del recinto, en el interior, al exterior, bajo techo y 100% a la intemperie. Cosas que tenemos que saber para diseñar un tablero. Ahí aparecen los puntos. Diseñar un diagrama unilineal para instalaciones eléctricas de uso general. Para esto vamos a ver el RIC número 18. Tenemos que saber cuál es la información que tenemos que incorporar en el diseño del diagrama unilineal. Por ejemplo, el empalme, la caja empalme, el disyuntor termomagnético del empalme, las especificaciones del alimentador, las especificaciones del sistema de puesta a tierra, el tablero de distribución, el disyuntor general, barras de distribución, disyuntores por circuito, diferenciales por circuito, especificaciones del envolvente del tablero, etcétera. Toda esa información la tenemos que plasmar en el diagrama unilineal que va a ir en nuestro proyecto eléctrico. Instalar componentes de tablero en instalación eléctrica de uso general. Nosotros tenemos que saber hacer, ¿cierto? Saber instalar protecciones magnetotérmicas de acuerdo al diagrama unilineal, saber instalar diferenciales de acuerdo al diagrama unilineal, saber instalar barras de distribución de tierra, neutro y fases de acuerdo al diagrama unilineal. En el examen práctico, usted va a tener que hacer modificaciones en un tablero. Puede que el tablero no tenga disyuntor general omnipolar, hay que ponerle disyuntor general omnipolar. Puede que no tenga diferenciales, hay que ponerle diferenciales. Puede que tenga puentes hechos de alambre y hay que ponerle una barra de distribución, hay que poner la barra de distribución. Pero no quiere decir que el evaluador le va a decir, oiga, ¿sabe qué? Haga esto, esto y esto otro. No, sino que le va a mostrar un diagrama unilineal. Usted lo tiene que saber interpretar y respecto a ese diagrama unilineal, usted tiene que hacer los cambios en el tablero. Despeje de fórmulas, factor de potencia, ley de Ohm, ley de Watt, reconocer la potencia activa, reactiva y aparente, que lo vamos a ver en clases. El uso de las diferentes curvas, por ejemplo, la curva B, donde se tiene que utilizar la curva C, la curva D, la curva MA, la sensibilidad de los diferenciales, dónde puedo instalar y cuándo puedo instalar un diferencial de 300 miliamperes y dónde y cuándo puedo instalar diferenciales de 30 miliamperes o más sensibles. Tengo que saberlo. Seguimos con las unidades de competencia transversal, las mismas herramientas, los mismos equipos, los mismos EPP, en la unidad de competencia laboral pertinente. Y por último, tenemos la última unidad de competencia laboral, que es verificar empalmes eléctricos y sistemas de puesta a tierra en instalaciones de uso general, de acuerdo con el reglamento de seguridad de las instalaciones eléctricas. ¿Cuáles son las actividades claves? Verificar la construcción del empalme eléctrico de acuerdo con el pliego técnico normativo RIC número 1. Es importante saber que si bien es cierto, nosotros tenemos una normativa que habla sobre empalmes, que está construida para las empresas de distribución, cada empresa de distribución puede tener su propio manual de construcción de empalme, porque no es lo mismo instalar un empalme en el desierto de Atacama, por ejemplo,
que instalar un empalme en Chiloé, o instalar un empalme en la precordillera, que instalar un empalme en la costa, porque las condiciones de altura geográfica, las condiciones ambientales son diferentes. Por ejemplo, en la región metropolitana, CGE, en las instalaciones eléctricas de baja tensión, en la tarifa BT1, en empalmes aéreos, aún está utilizando el conductor concéntrico directamente a la caja de empalme sin pasar por ninguna canalización. En otras empresas, por ejemplo, yo me voy a Frontel, en Temuco, me van a exigir que ponga una cañería de acero galvanizado y un cabezal de servicio, porque es un sector donde llueve mucho. Entonces, claro, las especificaciones de construcción de empalme van a depender de la compañía eléctrica. Inclusive en una misma compañía eléctrica pueden haber diferentes tipos de construcción de empalme dependiendo de la zona. Pero esa es responsabilidad de nosotros cuando seamos instaladores eléctricos autorizados. Acá lo que más tenemos que saber es cuáles son las partes de un empalme, cómo conectar un medidor, cómo conectar la protección del empalme, cómo conectar el sistema de puesta a tierra. Vamos a continuar. Y obviamente cómo determinar la capacidad del empalme mediante la tabla del anexo 1.3. Y continuamos con cosas que se van repitiendo, ¿cierto? Las competencias transversales, cuáles son las herramientas, equipos y materiales y EPP, que son los mismos, ¿ya? Lo traté de pasar súper rápido. Este documento no es ningún secreto. Usted lo puede buscar por internet. Se llama Ficha de Perfil Ocupacional de Instalador Eléctrico Autorizado Clase D. Fíjese que sea este código P4322-7411-001 versión 03. Ya, este es el que se está utilizando. ¿Por qué es importante que lo sepan? Porque en internet hay fichas de perfil ocupacional para instalador eléctrico autorizado clase D que están caducas, ¿ya? Que ya están vencidos, ya tienen otra unidad de competencia laboral. Consulte nomás. Estoy atento a sus dudas, consultas y comentarios, estimados alumnos. Hay varios compañeros que me avisaron que por trabajo no podían estar presentes, otros están viajando, que tienen mala señal. Así que a ellos también les voy a mandar la grabación. Eh, yo mañana, en transcurso del mediodía, probablemente, le esté enviando la grabación. Si alguno de ustedes no está en el grupo de WhatsApp de nuestro curso y quiera tener la grabación, me escribe por interno, ¿ya? Me escribe a mi WhatsApp y yo el día de mañana le estoy enviando esta grabación. Vamos a ver si es que puedo volver a compartir y les voy a mostrar un centro de evaluación de competencias laborales. Vamos a ver si es que puedo encontrarlo acá. La primera etapa es la etapa de reclutamiento, en que cualquier persona, independiente de cómo haya adquirido el conocimiento y la práctica, puede inscribirse. Luego se cita a esta persona para darle una charla informativa en qué consiste este proceso. Para ello se le va a pedir su carnet de identidad, va a tener que llenar una ficha de antecedentes personales y otros documentos que son necesarios para este reclutamiento. La idea es que las personas que se presenten y que sigan este proceso tengan una posibilidad cierta de certificarse. Esta etapa tiene por propósito verificar que la persona que se ha inscrito en este proceso tenga
algún conocimiento de lo que son las instalaciones eléctricas domiciliarias interiores en baja tensión. La primera evaluación es una evaluación documental. En ella se evalúan los documentos presentados por el candidato. La segunda evaluación evalúa el conocimiento técnico que tiene de las instalaciones eléctricas domiciliarias interiores en baja tensión. Por lo tanto, es una prueba teórica de alternativas. La tercera evaluación es medir las competencias conductuales. Se miden tres aspectos: la orientación al orden, es decir, cómo él planifica, cómo se organiza; orientación al cliente, si hace realmente lo que el cliente necesita y lo hace con calidad; y la orientación a la seguridad, es decir, cómo se cuida al desarrollar esta actividad. Y la cuarta evaluación es la evaluación que mide las competencias prácticas del candidato. En el caso de ser en terreno, cada visita tiene una ponderación del 30%, y en el caso de ser el taller, que es una condición de simulación, tiene una ponderación del 60%. A todos los candidatos que han resultado competentes y que se han certificado, se les entrega en una ceremonia pública un diploma en el cual asisten familiares, autoridades, y se hace un reconocimiento público al certificarse en el perfil de instalador eléctrico clase D. Muy bien, estimados. Bueno, esa empresa de certificación, nosotros llevamos trabajando con ellos aproximadamente 5 años. Y a nuestros alumnos le hacen un descuento en los exámenes de certificación. Ustedes saben que nosotros somos un organismo que hace capacitaciones, pero los centros de evaluación de competencias laborales no pueden capacitar. Así como nosotros no podemos certificar, ellos no pueden capacitar. Entonces nos han ofrecido, ¿cierto?, un descuento para nuestros alumnos. Usted empieza a buscar por ahí, encuentra diferentes centros de evaluación. Unos cobran 250, 300, hay otros que cobran 400, casi 500.000 pesos por evaluarlos. En este caso, el precio para nuestros alumnos, que usted lo puede pagar con tarjeta de crédito, en cuota, si llevan nuestro diploma, quedarían 214.000 pesos. Pero este mes, este mes, le estaban cobrando un precio promocional de 180.000 pesos, ¿ya? Eh, Así que la recomendación sería de que a las personas que se matriculan conmigo, ¿cierto? Eh, yo poder hacer la gestión más o menos por la quincena, mandar el listado de ustedes para que ustedes puedan obtener este precio que está muy, muy bajo con respecto a todo lo del mercado, ¿ya? Pero solamente dura este mes. Así que las personas que se matriculen con nosotros, después me van a avisar ahí por la quincena para que hagamos esa gestión. Entonces, habría que de aprovechar, ¿cierto? Que está muy bajo. Después va a subir a 250 y con el descuento nos quedarían 214 para mis alumnos, ¿vale? Eso para que lo tengan contemplado las personas que estén así apuradas en certificarse. De todas maneras, si no es obligación que hagan el examen inmediatamente, terminando el curso, la empresa de certificación nos respeta un año. Por ejemplo, de aquí al próximo año, 12 meses más, usted puede presentarse con nuestro diploma y le van también a respetar el precio. Voy a volver a compartir. Siempre estoy atento a sus dudas y a sus comentarios. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de nuestro curso de capacitación. Nuestro curso de capacitación es un curso de preparación para rendir los exámenes de certificación de instalador eléctrico autorizado clase D, de acuerdo a los contenidos que acabamos de ver.
Acá pusimos el logo de Certificate porque tenemos convenios con ellos. Ahora, esto no quiere decir que usted esté obligado a rendir los exámenes con Certificate. Usted los puede rendir en el centro de evaluación que estime conveniente, porque tienen que evaluarlo de acuerdo a las unidades de competencia laboral que les acabo de exponer. Ok, nuestro curso de instalador eléctrico clase D es modalidad online, ¿cierto? Es una preparación completa para rendir los exámenes de certificación de instalador eléctrico autorizado SEC clase D, y estos son los requisitos: experiencia en instalaciones eléctricas, mayor de 18 años y que tenga conexión a Internet. Si usted pierde la señal, si usted, por ejemplo, un día no pudo estar en la clase por X motivo, no se preocupe porque yo grabo todas las clases. Dejaré grabadas todas las clases y al día siguiente en el grupo de WhatsApp voy a estar subiendo la grabación para que ustedes la puedan ver. ¿Cuáles son los contenidos del curso? En primera instancia, las unidades de competencia laboral exigidas por Chile Valora, las actuales, que son evaluar entornos de trabajo en instalaciones eléctricas de uso general, interpretar proyectos eléctricos en instalaciones de uso general, instalar conductores y canalizaciones en instalaciones eléctricas de uso general, instalar tableros y protecciones en instalaciones eléctricas de uso general, de acuerdo con el reglamento de seguridad de las instalaciones eléctricas, verificar empalmes eléctricos y sistemas de puesta a tierra en instalaciones de uso general. Vamos a ver fundamentos de electricidad. Aquí vamos a hablar de la ley de Ohm, de la ley de Watt, vamos a ver circuitos serie y paralelos mixtos, vamos a calcular factor de potencia, vamos a hablar de los diferentes tipos de potencia, vamos a calcular alimentadores, vamos a determinar conductores, vamos a usar las tablas. ¿Con respecto a qué? Al reglamento vigente. ¿Cierto? Vamos a ver los RIC, RIC 1, RIC 2, RIC 3, RIC 4, RIC 5, RIC 6, RIC 7, RIC 10, RIC 11, RIC 17, 18 y 19. ¿Los vamos a ver completos? No, exclusivamente lo que tiene que ver para el instalador eléctrico autorizado clase D. Presentación de proyecto y tramitación, ahí nos vamos a detener, ¿cierto? A ver las partes que tiene un plano, cómo se hace la solicitud de empalme, cómo se pide la factibilidad técnica y algo súper importante, como tenemos convenio con Certifícate, el mismo señor que apareció en el video nos ofrece una charla sobre el examen y también nosotros hacemos la gestión. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? A las personas que realizaron el curso con nosotros, tomamos todo su antecedente, nombre completo, root, correo electrónico y teléfono de contacto, y se los enviamos directamente a la empresa de certificación. La empresa de certificación, una vez que tomó los datos, les va a hacer llegar un correo electrónico con toda la documentación que ustedes tienen que tener lista para realizar el examen de certificación. Y lo más importante, que cuando tengan nuestro diploma, les va a servir como un descuento del precio de lista que ellos tienen por realizar los exámenes. Este curso tiene una duración de 42 horas cronológicas. Las clases van a ser de 20 a 23 horas por la plataforma Zoom. Inicia el 4 de mayo y termina el 30 de abril. El valor del curso por alumno es de 157.000 pesos. Esto lo puede pagar por transferencia electrónica. Bueno, y si usted dice, ya no tengo plata ahora, me puede hablar, conversamos y vemos otro tipo de forma de pago. Pero ahí me habla en forma particular. Se entrega a los que requieran una factura exenta de IVA por capacitación. Acá tenemos las fechas. Bueno, hoy día tenemos la primera clase, que es una clase de introducción, el 30 de abril. Y las clases serían la primera semana, el día 4, el 5 y el 8, o sea, lunes, miércoles y viernes. La siguiente semana, 11, 13 y 15, lunes, miércoles y viernes. La otra semana, eh, lunes, miércoles y jueves. Y la última semana, 25, 27 y 29.
y vamos a complementar con grabaciones, con videos que yo les voy a estar enviando. Acá está el examen de certificación. Sabemos que se debe realizar en un centro de evaluación de competencias laborales autorizado por Chile Valora. Nosotros tenemos convenio con Certifícate en Santiago, que está ubicado actualmente, está ubicado en Francisco Bilbao, número 351 en Providencia, en Santiago. Esto no quiere decir, insisto, en que usted, si quiere hacer el examen en otra entidad, lo pueda hacer. El valor del examen para nuestros alumnos es 214.000 pesos. Este valor no se nos paga a nosotros, se les paga directamente al Centro de Evaluación de Competencias Laborales. Otras entidades cobran un poquito más caro, como se dice en el mercado, cortan cola. En este caso no, en este caso yo no les cobro el examen, sino que ustedes pactan el pago directamente con el Centro de Evaluación de Competencias Laborales. Aquí está mi contacto. Si hay alguna persona acá que está viendo el video, las personas que están conectadas directamente y las personas que van a ver el video, acá está mi contacto. Recordemos que empezamos el 4 de mayo a las 20 horas. El curso va sí o sí. Acá está mi número de teléfono y WhatsApp, más 569-978-62584. Tengo un correo electrónico que uso con los amigos, que es instaladores.sec@gmail.com. Y tengo el correo electrónico institucional, que es info@ingenioeléctrico.cl. ¿Cómo prefiero que se comuniquen conmigo? Por el WhatsApp. Ya estoy más pendiente de el WhatsApp que de los correos. Así que usted le puede sacar una foto, un pantallazo a esta tarjeta. Si usted no está metido en el grupo de WhatsApp y quiere realizar el curso con nosotros, puede escribirme, me puede hablar, me puede escribir un correo electrónico y ahí le voy a dar más información. Recuerde que el curso inicia el día lunes 4 de mayo a las 20 horas. Así que vamos a estar 3 horas conectados. Las personas que no se puedan conectar a cualquiera de las clases, me puede avisar en la primera clase, las demás no es necesario, porque siempre voy a estar subiendo las grabaciones de las clases al día siguiente al grupo de WhatsApp. Ya, estimados, estoy atento a sus dudas y a sus comentarios. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario? Hable o calle para siempre, no. Ahí me habla por WhatsApp. No sé, pueden habilitar su micrófono, se encuentra en la parte inferior izquierda de la pantalla. Ok, si no tienen duda y comentario, lo dejamos hasta acá. Ya tiene mi teléfono, tiene mi correo, me puede hablar por ese medio. Ha sido muy grato entregarle esta información. Si hay alguien de los presentes que no está en el grupo de WhatsApp, me puede hablar en forma interna y también le envío la información por ese medio. No habiendo comentarios ni consultas, entiendo que quedó todo claro. Las más ricas bendiciones para cada uno de ustedes y nos estaríamos viendo próximamente. Muy buenas Vale, noches. profe. Buenas noches. Ahí cualquier cosita igual le mando un mensaje a interno. Sí, por favor. ¿Sí? Si se quieren Vale, comunicar conmigo en forma interna. Muy buenas noches. vale, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Que estén muy bien.